Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que, según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús fue presentado como el demiurgo del filósofo griego Platón. En la figura platónica, el demiurgo es la divinidad que crea y armoniza el universo, y ese pensamiento filosófico está presente de forma clara en la carta a los Hebreos, concretamente en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice allí: en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, el Hijo a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa. Llevada a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En la filosofía de Platón, el demiurgo es el arquitecto divino, y en este texto el Galileo es presentado como el autor del universo y quien sostiene el cosmos con el poder de su palabra. Esta concepción filosófica concuerda con el evangelio atribuido a Juan, donde el Galileo es también presentado como el demiurgo, el logos o la sabiduría de Dios. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, dice que en un principio era el verbo, y el verbo estaba ante Dios, y Dios era el verbo. En un principio este estaba ante Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El término demiurgo inicialmente significaba artesano, después pasó a significar productor y finalmente creador. Su uso filosófico como nombre propio deriva del Timeo de Platón, escrito alrededor del año 360 antes de la era común, donde se presenta al demiurgo como el creador del universo, un arquitecto que unió el mundo ideal y la materia, del mismo modo en que un escultor podría unir su idea con la madera para crear una estatua. Este demiurgo tenía ideas perfectas de todo y poseía una gran masa de materia. Pero Platón no menciona el origen del demiurgo, ni las ideas, ni la materia. Simplemente estaban allí cuando empezó todo, y a medida que el demiurgo ponía una idea en contacto con la materia, algo se creaba. El demiurgo, por tanto, es la entidad que diseñó y dio forma al mundo material. Es el que toma los materiales preexistentes del caos, los ordena según los modelos de las formas eternas y produce todas las cosas físicas del mundo, incluyendo al ser humano. La epístola a los Hebreos, cuya autoría fue atribuida a Pablo por la tradición, hoy sabemos que Pablo no fue el autor, sino que fue redactado por los seguidores de su escuela, porque contiene el pensamiento paulino del Cristo teológico y filosófico. A pesar de que su doctrina es nítidamente platónica, Pablo advirtió a los de Colosas que se cuidaran para no ser atrapados por la filosofía. Colosenses capítulo 2 del 8 al 10 escribía Pablo: miren que nadie los esclavice mediante la vana falacia de una filosofía, fundada en tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y ustedes alcanzan la plenitud en él que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. La estructura de la doctrina de Pablo sigue el pensamiento de Platón, es decir, que Pablo aplica las ideas del filósofo griego al Cristo de su producción. Sin embargo, ahora alerta a la comunidad de Colosas para no quedar encadenados por el pensamiento filosófico. Pablo se adelanta y demoniza la filosofía, tildándola de ser una producción humana con elementos de este mundo, y no según Cristo, el Cristo diseñado por Pablo.
El argumento del apóstol es que la filosofía esclaviza, pero su Cristo libera. Por un lado, Pablo amedrenta a su comunidad con el peligro esclavizante de la filosofía, y por otro lado, emplea la filosofía de Platón para montar el andamiaje de su doctrina. La evidencia de que su doctrina es indiscutiblemente platónica es la declaración del versículo 9, que en Cristo reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. La plenitud o el pleroma o pleroma es el concepto platónico del cosmos y se define como la unidad primordial de la que surgen el resto de los elementos que existen. Esa unidad primordial de la que todo surge es el Cristo de Pablo. Es Cristo la morada de Dios y la totalidad de los poderes divinos. Por eso asegura a los colosenses que ellos alcanzan la plenitud o la llenura mediante el Cristo platónico de Pablo. Con esta concepción filosófica, Pablo formula su doctrina ubicando a su Cristo como la cabeza de la iglesia. Y la iglesia o la comunidad de creyentes en el Cristo de Pablo es su cuerpo, iglesia que se llena de todo aquello que es divino, como podemos apreciar en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice Pablo que sometió todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Cristo es una especie de tanque divino y los creyentes una suerte de vasijas que se llenan o se cargan del fluido divino suministrado por el Cristo, la plenitud del que lo llena todo en todos los miembros de la comunidad que creen en lo que Pablo afirma. En este pasaje es clara la idea del filósofo griego Platón, idea que Pablo incorpora en su doctrina y asevera a sus seguidores de Éfeso, que de Jesús el Cristo emana todo el poder divino y que la iglesia se nutre o se alimenta o se llena de dicho poder divino. Muy bien, otro elemento común en la mitología sobre el origen del universo es el mito del caos. En la filosofía presocrática, el concepto de caos se relaciona con el origen del universo, considerándose como una masa sin forma y primordial de la que surgen todas las cosas. La creencia religiosa en el mito del caos hace necesaria la intervención de una inteligencia divina para constituir el orden en el universo o el orden del universo. Y en la leyenda hebrea de la creación, en el libro de Génesis, esa inteligencia divina que ordena el caos cósmico, es el Dios judaíta Yahvé. Pero como Pablo está en contra del Dios Yahvé y de su ley, escogió al Dios no conocido, al Dios de Platón, para ordenar el caos existente en el mundo y para formular su doctrina. Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20, dice Pablo: Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y los seres de los cielos. El demiurgo o el Cristo de Pablo es designado por el apóstol para solucionar el problema del caos en el mundo. El Mesías ejecutado y reconfigurado por Pablo es su elegido para poner el orden en el cosmos, o el cosmos en orden. Así que siguiendo la filosofía de Platón, Pablo a través de su pluma decide que el Dios de Platón le llene al Cristo de su producción con todos sus poderes divinos, con el fin de reconciliar con ese Dios filosófico todas las cosas que están sueltas y revueltas en un verdadero caos, incluyendo a los seres que habitan el planeta Tierra. Pablo afirma que el toro norteño, Jesús el Galileo, logró ese objetivo mediante su sangre en la cruz. La plenitud del Dios platónico actúa en el cuerpo del sedicioso ejecutado, quien se transforma en el ordenador cósmico, en el pacificador de los elementos desordenados, incluyendo a los seres humanos. Miren lo fácil que le resultó a Pablo ordenar el cosmos. Así que los seguidores de Pablo, desde esa época hasta nuestros días,
incansablemente pregonan el mensaje de la reconciliación a través del ordenador cósmico, el Jesús ejecutado. Segunda Corintios 5:18 dice Pablo que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. La idea de Pablo es que el Dios de Platón o el Dios no conocido une la vida de Dios con el cuerpo de Cristo y automáticamente se une todo el mundo divino con todo el mundo creado. El Cristo de Pablo actúa como un embrague que acopla lo creado con el Creador. Así que los seguidores de Pablo deben ir de puerta en puerta como los testigos de Jehová, anunciando que el demiurgo platónico ya cumplió su tarea y que se debe confiar en él. Pero esta solución creada por Pablo es solo en los papeles, porque si fuera real, el cosmos ya hubiera estado ordenado y funcionando perfectamente, sin necesidad de anunciar al mundo que el demiurgo platónico o el Cristo de Pablo puso el mundo en orden. Muy bien, en el mito de Platón, el alma o el mundo de las ideas o formas son perfectas. En cambio, el cuerpo o el mundo natural o material es sin forma, es un caos. Por eso Platón aprecia el alma y desprecia el cuerpo, porque creía que el cuerpo le afectaba y limitaba al alma. Así que, al igual que Platón, el cuerpo es un problema para Pablo. Colosenses 3, 5 y 6 ordenaba Pablo lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Siguiendo la filosofía de Platón, para Pablo el cuerpo es malo y ordena a sus discípulos de Colosas que repriman sus deseos naturales, especialmente aquellos deseos que a Pablo no le agradan, bajo la amenaza de la ira de Dios. Esto prueba que el demiurgo no funcionó y, como dice la canción de Julio Iglesias, al final la vida sigue igual. Debido a que los deseos naturales del cuerpo o de la carne son vergonzosos para Pablo, él le llama el cuerpo de la humillación. Filipenses 3:21 dice que transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, refiriéndose a Cristo naturalmente, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Como en los cuentos infantiles, en un futuro muy lejano, el demiurgo transformará el cuerpo de Pablo y el de sus seguidores en un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo del demiurgo. Y la transformación se hará por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dicha transformación alude a la resurrección de los muertos, de los que confiaron en el demiurgo, como dice en Romanos 8:23. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Solo Pablo y sus seguidores tienen el Espíritu, es decir, la chispa divina, esa centella que anhela ser librado del cuerpo de la humillación. El platonismo establece que el fin último es la libertad del alma. Y Pablo brinda la solución al establecer que el cuerpo será librado al ser transformado en cuerpo celestial y glorioso. Según Pablo, el cuerpo necesita de redención porque está cautivo, está sujeto al dominio de los deseos naturales y el cuerpo es una víctima que necesita ser liberado. Mientras tanto, veamos cómo Pablo combatía los apetitos de su cuerpo o de su carne. Primera Corintios 9, 26 y 27, decía Pablo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera lucho, no como golpeando el aire, sino que trato con severidad mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo quede descalificado. Como el cuerpo es una materia y es mala,
Pablo maltrata su cuerpo con el fin de dominar o atenuar los deseos de su carne. Inspirados en la experiencia de Pablo, en el siglo XVI en los monasterios, cobró fuerza la práctica de autoflagelarse para templar el espíritu y ofrendar el dolor a Dios, o como una forma de penitencia. Esta práctica sigue en nuestros días y puede verse en la festividad de la Pascua cristiana, donde los devotos recorren las calles en procesión, siendo golpeados como el demiurgo Jesús. Los más fanáticos llegan incluso a crucificarse. Pero ese mecanismo reductor de deseos nunca funcionó. No obstante, Pablo insistía en esa fórmula fallida. Romanos 8:13 dice Pablo, si viven según la carne morirán, pero si con el espíritu hacen morir las obras del cuerpo, entonces vivirán. Vivir según la carne implica obedecer a los deseos del cuerpo y conduce a la muerte. El término muerte es un eufemismo de la condenación eterna o el infierno. Contrariamente, según Pablo, los que se reprimen creyendo que lo hacen con la ayuda del Espíritu o de la chispa divina, vivirán eternamente en el paraíso, en el lugar inventado por el profeta persa Zoroastro. A la luz de esta norma establecida por Pablo, leamos su confesión. Romanos capítulo 7, versículo 25 decía Pablo, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. Pablo confiesa que con su cabeza sirve al dios Platón, pero con el cuerpecito sirve a los deseos de su carne, a sus apetitos, sometiéndose obedientemente a la ley del pecado. Muy bien, antes de finalizar, examinemos brevemente Colosenses capítulo 2, versículo 17. Dice allí que todo es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Siguiendo la filosofía de Platón, Pablo afirma que todo lo que vemos no es real, sino que es apenas una sombra de lo que sería después de la muerte. Lo real para Pablo es el cuerpo de Cristo, para los que creen en su demiurgo, porque lo real para Pablo es la iglesia. Sin embargo, la iglesia, aunque tenga por cabeza al demiurgo, es una institución que sigue dividiéndose diaria e indefinidamente, a pesar de la oración de Jesús registrada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 21. Oraba Jesús diciendo para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. La falta de unidad entre los seguidores de Jesús o del demiurgo de Pablo constituye la mejor prueba de que el Galileo no fue enviado por el Dios Yahvé ni por el Dios platónico. La oración de Jesús nunca fue atendida por su Dios, quien quiera que sea. Siguiendo la filosofía de Platón, Pablo afirma a los colosenses que la realidad es el cuerpo de Cristo, la iglesia, y fuera de ella es sombra de lo venidero. Pero esta idea de Pablo no es de inspiración divina, sino de inspiración platónica, porque Pablo toma la idea del mito de la caverna de Platón y lo incluye en su doctrina. En el mito de la caverna, la fuente de luz del sol simboliza el mundo de las ideas o formas. Para Platón, este mundo es la verdadera realidad, donde las formas eternas de las cosas existen en su perfección. Las sombras en la caverna representan nuestras percepciones imperfectas del mundo sensible, mientras que el sol ilumina la verdad eterna y universal. Esta idea filosófica de Platón es la que aparece en Colosenses capítulo 2, versículo 17, que ya hemos leído y que está en pantalla. Como en la alegoría de la caverna, Pablo enseña que la realidad presente en la religión hebrea es sombra de lo que realmente existe en el Cristo de Pablo, en el demiurgo adorado por los cristianos. Para finalizar,
Recordemos la advertencia de Pablo a los colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Decía Pablo, miren que nadie los esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según Cristo. Ahora comparemos con lo que Pablo escribió a la comunidad de Galacia. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, dice Pablo, les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Pablo platónico afirma que su evangelio no es humano, que no fueron los apóstoles del Galileo quienes le transmitieron, sino que Jesús el Cristo les reveló personalmente. Pero los textos escritos por Pablo que hemos examinado comprueban indudablemente que su evangelio es de orden humano y que aprendió del filósofo griego Platón. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del místico indio Sivananda. La mente es el único creador. Todo ha sido creado a través de la mente. Es completamente libre de crear un mundo por sí mismo. Agradezco su amable atención. Reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.